Vamos a seguir con las diapositivas que nos quedamos la semana pasada para Licenciada, que podamos continuar con el tema. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Marlene. Ay, perdón, es que fíjese que no sé si me atropelló demasiado la tecnología, pero yo no pude subir mi cadena de flujo. No hallé dónde ponerme. O sea, sí decía foro, ingresé, pero ahí me decía que no podía subir otro título de foro, pero ya no me dejaba escribir. No sé si yo no lo encontré. Déjeme ver. Ay, ahorita se acaba de caer la plataforma, pero porque Yo le lo que quería sí vi es que enseñar. Sandra sí pudo, porque ahí decía que Sandra, o sea, había un mensaje de que el nombre de Sandra era la única que estaba el miércoles que yo ingresé, martes creo que fue que ingresé, no sé si martes o miércoles, pero yo no pude, no la encontré. Sí, lo que pasa es de que en el foro ustedes deben de ingresar y luego hay una opción donde dice, no sé si es hacer un comentario o responder. Entonces ahí es donde le tienen que dar clic y es básicamente como seguir una conversación, como si estuviese usando Facebook cuando uno quiere comentar y le da a responder. Más o menos así es como Sí, está diseñado. fíjese que yo en otro curso también entré a foro el semestre pasado, pero en este no me daba, pero no sé realmente si era la computadora o si era que ya no estaba activo. Entonces esa duda tenía, pero igual, o sea, para disculparme, ¿verdad? Porque no pude subirlo. Bueno, entonces si quiere voy a ampliar el plazo porque también se me hizo raro que no todos agregaran o hicieran la tarea para ver qué pasa, ¿verdad? Porque sí, al final ahí sí que cada foro es diferente y a veces no es tan fácil y la plataforma, porque a veces los estudiantes están todos metidos, se satura, no los deja ingresar o no los deja comentar o los saca. Y más si es el miércoles, porque creo que la mayoría de docentes tienen el miércoles como último día, entonces parece que ha dado problema. Ah, bueno, le Eh, agradezco, licenciada. sí, Le yo lo que agradezco. les recomiendo es que si mientras más rápido tengan la tarea y la puedan subir, lo hagan para que no el último día pues tengan ese inconveniente. Y Está pues bien. con respecto al foro, vamos a revisar y a ver a ver si la siguiente semana si lo puede colocar su comentario para que no pierda esos puntos. Gracias, licenciada. Muy Perdón, bien. licenciada, compañera, lo que sucedió fue que no era un foro, era un comentario, me estaba dando cuenta yo porque yo también estaba de y me di cuenta que no se podía, entonces vine yo y vi el comentario de la licenciada y ingresé ahí cabal donde están esos iconos y fue donde me di cuenta que ahí sí pude, porque sí, eso fue lo que costó un poquito, que no era directamente foro, sino que como un conversatorio. Ajá, lo que pasa es de que cuando he modificado los foros para que sean de otra forma, ha habido mucho problema porque se pierden un poco los estudiantes. Como realmente, pues los foros los podemos poner de manera de blog y podemos ir viendo de qué forma, a veces sí generan problema a la hora de que los estudiantes puedan comentar porque como la plataforma tiene muchas restricciones, a veces no les da, digamos que el inconveniente que yo veo es de que la plataforma a mí me da opciones que luego a ustedes ya no. Entonces, a veces yo sí puedo, pero ustedes ya no pueden hacer esa clase de modificaciones. A veces yo quiero que escriban algo y no se puede. Entonces, a veces es un poco complicado con eso, pero pues igual vamos a intentar ver cómo se nos va facilitando todo. Y Ajá, cualquier cosa, pues siempre me comentan. y aprender, ¿verdad, licenciado? Porque cuando me dijo Auri, no, es que no es un foro, ahí están los mensajes donde tenés que meterte a la conversación. Ujú. Ah, bueno, entonces empecé a probar. Bueno, uno va aprendiendo, licenciada, ¿verdad? Entonces, sí, lo que dice Marlene es cierto que pues tal vez uno va dejando no a última hora porque también uno con este cambio pues se carga de trabajo extra, ¿verdad, licenciada? Pero sí considerar esa parte que, yo por eso le escribí licenciada porque no podía, pero gracias a Dios aprendí, aprendí, sí, Sí, gracias. y es que a veces pasa que cuando uno hace la tarea, uno sí, en ese momento empieza a pachar todos los botones que encuentra y logra hacer el comentario, y luego la siguiente vez nos toca hacer lo mismo y ya se nos olvidó cómo se hacía. Entonces, así que poco a poco vamos aprendiendo también, ¿verdad? Porque
es diferente a una clase presencial que es todo mucho más fácil, ¿verdad? Pero a veces hay que acostumbrarnos a esta modalidad porque según yo creo que sí nos van a pedir que por lo menos utilicemos la plataforma de vez en cuando para no olvidarnos de todas estas opciones. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las diapositivas. Y primero, solo que me den chance porque creo que acá tengo un problema con las diapositivas. Bueno, acá está. Primero, pues tenemos que ver que, sí, solo denme chance porque la computadora no está respondiendo. Ahí está. Ok, pues lo último que hicimos fue el foro, ¿verdad? Donde ustedes debían de investigar y pues estaba viendo las intervenciones de todas ustedes y me di cuenta de que pues es muy interesante la forma en cómo vamos viendo las cosas y cómo vamos agrupando cada uno de los suministros. Y a veces es importante darnos cuenta de que hay suministros, incluso a algunas compañeras hasta colocaron el comentario, ¿verdad? De que tienen un impacto en el medio ambiente esos suministros o esos recursos necesarios para llevar a cabo esas actividades. Entonces, es importante ver primero que para poder llevar a cabo cierta actividad, nosotros vamos a necesitar ciertos recursos. Y cuando analizamos esos recursos, tenemos que ver que hay recursos que nosotros pues podemos buscar la forma de que sean sostenibles y pues algunas veces pues se complica un poco, ¿verdad? Por lo menos si, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero vender tostadas. Entonces, si yo quiero vender tostadas, pero los quiero dar en un plato y los voy a dar en un plato plástico, un plato de Duropor. Y pues sabemos que genera mucha contaminación, pero ¿qué alternativas tengo yo para no utilizar ese plato de Duropor? Ya sea que utilice un papel, ya sea que utilice pues un plato reutilizable, pero eso en qué incluye, pues eso incluye que si yo voy a utilizar papel, pues de dónde es ese papel, porque simplemente si yo voy y lo compro, tengo que hacer un análisis de dónde lo estoy comprando, porque pues también parte de que algo sea sostenible, no se trata de que, sí, yo todos mis materiales son sostenibles, sino que mis proveedores me garanticen que esos materiales son realmente sostenibles, porque puede ser que yo como empresa o yo como institución pública o privada, pues utilice materiales que tratan de mitigar pues el daño al medio ambiente. Sin embargo, puede ser que mis proveedores no estén velando por eso. Puede ser que las hojas de papel que estoy utilizando no tengan un proceso sostenible. Entonces, al final, pues la idea es que en conjunto, tanto las empresas, mis proveedores, también garanticen esa sostenibilidad. Y entonces ahí nos vamos y nos damos cuenta de que no resulta tan sencillo, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a garantizar yo que voy a encontrar proveedores que sí tengan esa sostenibilidad? Al final, pues en ellos también va a repercutir un costo que al final se va a trasladar a los clientes, que en este caso podríamos ser nosotros. Entonces, sí podemos ser sostenibles, pero eso siempre nos va a generar pues un costo. Entonces, a veces es importante analizar, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, yo quiero ser sostenible, pero tengo que ampliar mi visión y ver todo lo que influye en las actividades que yo hago, ya sea como entidad pública, como entidad privada, y ver de qué forma buscar la sostenibilidad. Y pues básicamente el día de hoy vamos a ver en un mundo ideal qué es la sostenibilidad y cómo debería de ser. Sin embargo, la tarea se va a tratar de que ustedes analicen esos principios de la sostenibilidad para que se den cuenta de cuál es la visión en Latinoamérica, porque pues vamos a ver esos principios y luego se van a dar cuenta si realmente es viable que se pueda aplicar en América Latina y como habíamos conversado en la sesión pasada, que pues nosotros somos un país en vías de desarrollo y eso va a limitar a que nosotros pues podamos pues generar unos procesos con desarrollo sostenible, más porque estamos en vías de desarrollo, porque pues tenemos la población segmentada. Sabemos que tenemos dos grandes estratos, ¿verdad? Donde están las personas que se han adueñado de las riquezas
y que pues resulta ser pocas personas y tenemos muchas personas con pobreza extrema, escasos recursos. Entonces, esa brecha es la que hace que al final nosotros pues no podamos avanzar hacia un desarrollo sostenible. Bueno, partiendo de eso, vamos a ver primero que entender un poquito de qué se trata el desarrollo sostenible y cómo se aplica con nosotros. Primero acá pues yo les coloqué estos vasitos y ustedes dirán, ay, pero es que es tan química, ¿verdad? Pero no, básicamente es para que ustedes me entiendan cómo es el flujo de las actividades, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un sistema abierto, tenemos sistemas cerrados y los sistemas aislados. Pues un sistema abierto va a ser un sistema en el cual va a haber un intercambio, tanto de masa como de energía. Significa que, pues acá puede venir una mosca, se puede caer el vaso, se puede salir, puede alguien venir y meter pues una cucharita y sacar el poco de agua que está acá. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener ese intercambio. Podemos incluso poner una fuente acá de calor y vamos a transmitir energía para que haya un intercambio. Entonces, la energía que está afuera se va a intercambiar con la que está adentro. Entonces, básicamente, este sistema va a tener el contacto que está adentro del vaso con lo que está afuera. Ahora bien, en el sistema cerrado, nosotros vamos a tomar este vaso y lo vamos a tapar. Acá tenemos un corcho. Y entonces acá solo vamos a tener un intercambio de energía. No vamos a tener un intercambio de masa. Significa que nosotros no vamos a poder sacar ni poner nada más, ni sacar lo que está acá adentro. Pero sí podemos ponerle una fuente de calor que nos va a intercambiar esa energía. Ahora bien, luego vamos a tener los sistemas aislados. En este sistema aislado nosotros no vamos a tener un intercambio. Y acá vamos a ver un termo. Cuando nosotros tenemos un termo, ¿verdad? Colocamos ya sea la leche caliente, el café y lo cerramos. Y sabemos que nada que está afuera tiene contacto con lo que está dentro y nada de lo que está dentro tiene contacto con lo que está afuera. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros como organismos somos sistemas abiertos. Significa que tenemos que intercambiar tanto masa y energía con nuestro entorno. Nosotros no nos podemos hermetizar y volvernos un termo, ¿verdad? Y yo no voy a contaminar al ambiente y no necesito nada del ambiente, porque no es así, sino que nosotros vamos a ser pues sistemas abiertos que necesitamos del ambiente de nuestro entorno, así como pues nuestro entorno también necesita de nosotros, porque para que la humanidad pueda vivir va a necesitar de todo ese recurso natural. Y pues el recurso natural no necesita de nosotros, pero nosotros sí lo podemos ayudar. Bueno, y para eso pues vamos a aterrizar ya de lleno en el concepto de desarrollo sostenible y vamos a utilizar el que establece la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Y esta comisión lo va a definir como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el desarrollo sostenible va a ser, pues, que nosotros vamos a utilizar, o sea, esta generación va a utilizar los recursos de forma moderada que va a evitar que las futuras generaciones, pues, se vean afectadas por el mal manejo de los recursos. Bien por hoy sabemos que pues no es tan real, ¿verdad? Se estima que más o menos para el 2050 ya no se van a tener depósitos de hidrocarburos así como la gasolina. Entonces, imagínense qué vamos a hacer, ¿verdad? Si acá tantas cosas que funcionan con gasolina y si nosotros pues estamos comprometiendo, pues es un recurso que no es renovable. Entonces, si nosotros lo estamos gastando, ¿qué estamos dejando para las siguientes generaciones? Básicamente, pues no estamos siendo sostenibles. Bueno, pues esta es información, se las voy a leer y pues poco a poco las vamos a ir analizando. Y pues acá vemos que muchos intentos por promover el desarrollo sostenible van a involucrar estrategias que están destinadas a definir y posteriormente pues también monitorear algunas de las formas de límites sostenibles. Pues este enfoque va a apoyar a las observaciones de que los recursos naturales son finitos y que hay límites a la capacidad de carga de los ecosistemas. Entonces, básicamente es lo que hemos venido hablando, ¿verdad?
Primero, pues sabemos que los recursos pues son, cuando se refiere a que son finitos, significa que los podemos contar y significa que tienen un límite. Y a eso es a lo que le denominamos límite sostenible. Significa que nosotros podemos utilizar esos recursos, pero va a llegar un punto en el que estos se van a acabar. Porque pues no es que aparezcan y se sigan multiplicando, ¿no? Sino que si nosotros los empezamos a utilizar, vamos a empezar a gastarlos y va a llegar a un punto en el que el ecosistema no se va a regenerar. Sabemos que hay algunas cosas pues que nosotros podemos utilizar esos recursos, pero si nosotros empezamos a gastarnos excesivamente esos recursos, pues no vamos a crear ese ciclo normal. Y a eso es lo que nosotros le vamos a denominar la capacidad de carga de los ecosistemas. Significa que nosotros pues debemos de primero, podemos utilizar los recursos naturales, porque eso no significa que no los podamos utilizar, sí los podemos utilizar, pero debemos de utilizar una porción y la otra porción dejarla para que el mismo ecosistema se regenere. El problema es que si nosotros venimos y nos gastamos todo el recurso, ni siquiera estamos dejando esa porción para que se vuelva a regenerar. Y eso pues va a limitar la capacidad de carga del ecosistema. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de conocer, bueno, tal vez no de conocer, pero sí han escuchado cómo se obtiene el corcho? Sí, bueno, sí es que es del que yo he visto, lo que hacen es que les hacen una fisura a la corteza de los árboles y les ponen unos recipientes para que ahí empiece a gotear. Y según me han dicho, de ahí sale. Ajá, muy bien, así como dice su compañera, pues lo que más básicamente hacen es de que al momento de que vengo yo y tengo mi árbol, ¿verdad? Si yo corto la corteza, primero tenemos que saber que pues el tronco básicamente es su sistema radicular y bueno, su sistema, veámoslo como análogo a las venas de nosotros. Entonces nosotros cuando tenemos un tronco de un árbol, hacemos o bueno, cuando están extrayendo el corcho o canela o algún material de la corteza, se hace una fisura, como dijo su compañera. Y luego de eso, nosotros no cortamos de una vez, porque si yo vengo y digo, pero si yo vengo y corto todo alrededor, voy a tener más cantidad de corcho, porque así debería de ser. Sin embargo, si yo hago un corto completo, voy a matar el árbol. Es cierto, voy a tener mayor recurso en ese momento, pero voy a matar ese árbol y entonces ya no voy a tener para después. Entonces las estrategias son que se hace un corte y luego, después de un periodo de tiempo, se hace un corte a la par y básicamente se van haciendo cortes segmentados y tras pasar un año, nuevamente se regresa al primer corte. Pero para cuando se regresa al primer corte, ya hubo una regeneración. Entonces, básicamente, ahí estamos, no estamos limitando la capacidad de carga del ecosistema, sino que estamos permitiendo que el mismo ecosistema se regenere. Entonces, esa es la idea. Lo mismo pasa con la pesca. No significa que no, ahora ya nadie va a ir a pescar, porque al final necesitamos alimentarnos, nosotros necesitamos de esos animales para poder, pues, subsistir. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí se pueden generar, pues, pescas sostenibles, en donde normalmente se establece, ¿verdad? Que pasa, pues, si se va a hacer la pesca en un río, la mitad del río se ponen las redes para pescar y la otra mitad, pues, está libre. Entonces significa que una parte de los pescados, pues, son tomados y la otra parte, pues, se deja que sean libres para que ellos puedan regenerar, o sea, puedan seguir criando más peces y así, pues, no quedarnos sin peces. Pero ¿qué pasa si yo vengo y coloco una red en todo el río completamente? Pues voy a sellar y voy a básicamente limitar a que esos peces vuelvan a tener nuevos peces. Entonces, a eso se refiere cuando se llama, pues, la capacidad de carga de los sistemas, de lo que es ecosistemas y pues los límites de sostenibilidad. Significa que nosotros sí podemos tomar esos recursos, pero debemos de permitir que esos ecosistemas pues no lleguen a su límite y no colapsen y no sean luego, pues dejen de ser viables. Porque esa es la idea, ¿verdad? Sí los podemos utilizar, pero no debemos de gastarlos y debemos de permitir una regeneración. Y para eso tenemos que ver que van a incluir varios aspectos.
en los que incluimos los sociales, que van a ser las relaciones entre pues, las personas, los aspectos económicos y los aspectos ecológicos. Hoy por hoy sabemos que pues, en Guatemala y en América Latina, básicamente los ecológicos y los sociales son los que tienen mayor peso y dejamos de lado los ecológicos, porque pues lastimosamente, como hemos visto, ¿verdad? No somos un país en vías de desarrollo y pues nos enfocamos más en lo económico y en lo social y descuidamos nuestros ambientes ecológicos. Y si no, pues no tendríamos el lago de Amatitlán como lo tenemos y pues el lago de Atitlán también está pues siendo severamente castigado por la contaminación. Bueno, y algunos de los aspectos que podemos mencionar, pues van a ser los indicadores de sostenibilidad que han sido propuestos y consisten en reducir los impactos que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente y pues en especial las tasas de utilización de los recursos renovables y no renovables. No debemos de superar la carga de los recursos naturales y ecosistemas. Y era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No se trata de superar la carga que nosotros tenemos en los ecosistemas. Hoy por hoy sabemos que pues la población está en constante crecimiento. En Guatemala pues tenemos una población que crece bastante rápido. ¿Y qué pasa? Pues las personas al momento de que pues la población va creciendo, necesitan vivienda, necesitan pues donde instalarse y por lo tanto pues ¿a qué acudimos? A talar bosques, a establecer asentamientos, a establecer viviendas en lugares donde antes pues era espacio de la naturaleza. Entonces la idea pues es evitar todas estas situaciones y si bueno yo tengo que construir mi casa ahí porque no tengo otro lugar, pues lo que yo tengo que hacer es bueno yo talé los árboles acá, pues entonces yo voy a acercarme a un programa y voy a tratar de los árboles que talé para poner mi casa acá, pues voy a sembrar una mayor cantidad para reponer pues ese daño que yo hice al ambiente. Entonces esa es la idea, que se mantenga ese equilibrio. No solo voy a ir y quitar los árboles y ya estuvo, ¿verdad? Y decir, no, yo no contamino, sino que se trata de que nosotros vayamos buscando ese equilibrio porque por las generaciones pasadas, donde no había sostenibilidad, pues tuvimos un gran daño al ecosistema y pues fuimos heredando esas costumbres de venir y tomar lo que está en el ambiente y utilizarlo sin tomar en cuenta pues que al final está comprometiendo a las futuras generaciones. Y pues no dejamos de lejos que también nos esté comprometiendo a nosotros porque pues aquí vamos a seguir, ¿verdad? Y si el planeta se daña, pues también nosotros nos vamos a ver afectados. Es importante hacer mención que también tenemos las dimensiones del desarrollo sostenible. Aquí vamos a incluir al ambiente ecológico, al ambiente social, el económico y a las instituciones políticas. Las instituciones y las políticas. Cuando nos referimos al ambiente ecológico, vamos a referirnos a todas las intervenciones que el ser humano y sus efectos han llegado a tal dimensión que afecta a la totalidad de la Tierra, poniendo en peligro hasta las bases naturales de la existencia de la humanidad misma. Eso significa que nosotros al momento de que venimos, y se han dado cuenta, ¿verdad? Nosotros hemos ido cambiando pues los ecosistemas, ha habido un gran daño a las capas de protección de la tierra, sabemos que los glaciares se están descongelando, ¿y eso en qué repercute? Que nosotros ahorita tenemos grandes variaciones climáticas y sabemos que las cosechas se ven afectadas. ¿Y de qué forma nos afecta? Al final, nosotros necesitamos esas cosechas para podernos alimentar. Entonces nos damos cuenta que esos cambios, esos impactos que hemos generado en el ambiente, al final también han llegado a tal punto que hasta la vida humana se ve amenazada. No tanto, también la vida pues natural, pero también nosotros mismos pues nos vemos amenazados por esos cambios que ha presentado la Tierra. En cuanto a la dimensión social, pues sabemos que los bienes básicos que son vistos como imprescindibles para una sociedad justa. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que van a haber bienes que son necesarios y que cada ser humano debe tener. Entonces una de las cosas es, nosotros pues tenemos derecho a una vivienda, también deberíamos de tener derecho al agua, pero hoy por hoy sabemos que no todas las comunidades y no todas las personas pues tienen acceso a agua potable. Entonces, pues primero tenemos que centrarnos en que hay bienes básicos
que todos los humanos debemos de tener, y eso no debería de comprometer al medio ambiente. Sin embargo, sí debemos de garantizar que las personas pues tengan esos bienes que son necesarios. En cuanto a los aspectos económicos, tenemos que saber que la producción se debe realizar con el mínimo de insumos y costos, bajo criterios ambientales que se debe evitar el despilfarro de los insumos, y a eso le vamos a llamar la ecoeficiencia. Significa que nosotros, pues el problema actual es de que pues la mayoría de industrias quieren más, ¿verdad? Siempre más, producir más y todo es más. Y a veces nos damos cuenta de que eso implica o da un impacto hacia el medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta que pues muchas empresas si utilizan calderas, si utilizan pues emisiones de algún tipo de gas, deberían de tener los filtros adecuados, los tratamientos adecuados para evitar o minimizar esas emisiones. Y eso pues es donde influye, ¿verdad? Nosotros pues queremos producir más, queremos hacer más, pero también tenemos que ver que si nuestra contaminación está siendo, pues está generando un impacto muy grande en nuestro entorno, y de qué forma pues podemos mitigarlo. Y en cuanto a las instituciones y políticas, a veces pues se van creando normas, leyes, también tenemos ciertas costumbres, las rutinas, creencias, valores que vamos a ir compartiendo con la sociedad. Hay parlamentos, instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Entonces, estas instituciones políticas pues pueden apoyar a que nosotros vayamos cuidando pues nuestros ecosistemas. Bueno, y ahora pues ya vamos a ver de lleno los principios del desarrollo sostenible y vamos a enfocarnos en América Latina, porque básicamente pues es lo que es nuestro enfoque, ¿verdad? Nosotros necesitamos conocer cómo realmente está nuestro continente y si podemos ver más allá para pues básicamente implementar políticas que se han implementado en otros países, pero tenemos que estar pues bien presentes en el contexto actual. Entonces, a veces pasa, ¿verdad? Que pues uno oye comentarios y dice, ay, sí, ¿por qué no somos como Europa? Y sí, ¿por qué no somos como lo hacen en otros países? Pero también tenemos que tener presentes que nosotros pues somos un país en vías de desarrollo y que vamos a poder realizar ciertas actividades de acuerdo a lo que nos permite pues nuestra situación actual, tanto política como económica. Entonces, a veces quisiéramos, ¿verdad?, que en Guatemala también fuera como en Europa, que a veces vemos que en la tele o en ya sea en anuncios o en películas, donde las personas van y compran su gaseosa o su cerveza, se la toman y luego hay una máquina especial donde colocan el vidrio y les devuelven el dinero porque solo pagaron por el consumo y no por el envase. Entonces, realmente son cosas que uno dice, ¡ah, qué genial, qué bonito sería que en Guatemala hubiera algo así! Pero pues la verdad de que en Europa hay empresas especializadas para hacer esa clase de actividades, que en Guatemala al momento pues nadie se ha animado a hacerlo. Pero podemos investigar todas estas estrategias porque ustedes como futuros profesionales en esta área pues tienen que estar empapados de todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas estrategias y pues bien poderlas plasmar, poderlas plantear y poderlas sugerir en algunos casos, ¿verdad? Y ver si son viables para ponerlas en práctica. Bueno, y en cuanto a los principios del desarrollo sostenible, pues tenemos que saber que el uso de los productos o los servicios va a crear flujos de materiales y de energías que van a tener una repercusión en el entorno natural. Entonces, básicamente, nosotros siempre pues vamos a ver que ese recurso va a generar un flujo y pues desde el momento que los humanos habitamos en la Tierra, pues estamos tomando nuestros ecosistemas y debemos de evitar o mitigar pues el daño que se le hace. Debemos dejar un mundo diferente a las futuras generaciones. Bueno, el problema es que por las cosas que utilizamos actualmente, estamos dejando un planeta pues con cierto daño y eso se debe a que utilizamos máquinas a vapor, el internet, la televisión, los automóviles y otras diversas tecnologías pues van generando un daño a los ecosistemas. Normalmente vamos dejando residuos y usamos recursos naturales para que futuras generaciones pues ya lo van a encontrar agotado. Entonces la idea es que vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones si ya nos estamos agotando todo, ¿verdad?
Bueno, y luego acá vamos a tener los 3 objetivos generales y los principios para definir el desarrollo sostenible. Pues los 3 principios generales son estos de acá que vemos en estos recuadros y luego estos los vamos a dividir. Estos de acá son los objetivos y los que están subdivididos son los principios. Entonces, los grandes objetivos van a subdividirse en 5 principios. Y primero, pues vamos a tomar en cuenta asegurar la existencia humana. Al final, pues la idea es de que nosotros perduremos, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos los que dañamos el ecosistema, pero no podemos decir, bueno, que se muera la humanidad, porque esa no es la idea, ¿verdad? Sino que nosotros pues tenemos que estar acá. Entonces, básicamente, primero, pues nos vamos a enfocar en que debemos de asegurar la existencia humana. Y luego de eso, pues vamos a mantener el potencial de productividad de la sociedad. Entonces significa que nosotros pues debemos de tomar en cuenta la sociedad. Y luego pues mantener las opciones de desarrollo y actuación de la sociedad. Entonces, ustedes ya pueden encontrar estas diapositivas en la plataforma. Vamos a mencionar estas y luego pues les voy a dejar para que ustedes lean pues los objetivos y lo que yo les coloqué acá. Y les voy a explicar la tarea por si ya no nos da tiempo, porque solo nos quedan 7 minutos. Y pues la tarea va a consistir en que ustedes deben leer el artículo de Principios del Desarrollo Sostenible para América Latina, que ya la encuentran en la plataforma, y deben analizar esa información y lo que deben de hacer es detallar la situación actual en América Latina. Y esto lo van a encontrar en el apartado número 4, que es donde pues se ven los principios sustanciales del desarrollo sostenible con el enfoque en América Latina. No todos los principios pues tienen un ejemplo sobre lo que pasa en América Latina y por eso pues ustedes deben de investigar. La mayoría lo tienen, pero los que no lo tengan pues ustedes lo van a investigar. Y vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de esos principios y cómo impactan en América Latina. Como les dije, acá en las diapositivas vamos a encontrar un mundo ideal y en la tarea ustedes van a encontrar la realidad, que es lo que realmente está pasando en América Latina. Bueno, y en cuanto a los principios, primero pues vamos a ir viendo los que se engloban en el objetivo número 1, que es asegurar la existencia humana. Y vamos a ver que pues el principal principio es la protección de la salud humana. Entonces, básicamente nos tenemos que enfocar en que pues nosotros debemos como humanos pues estar bien. Luego, pues la satisfacción de las necesidades básicas. Y en las necesidades básicas vamos a encontrar pues el derecho a la vida, a una vivienda, a agua potable. Entonces debemos garantizar que las personas pues tengan sus necesidades básicas. La posibilidad de la persona, el siguiente pues sería la posibilidad de la persona de asegurar autónomamente su existencia. Significa que cada persona debería de poder garantizar su existencia a base de sus actividades. Hoy por hoy sabemos, ¿verdad?, de que la pobreza a veces pues se ve comprometida en esta porque muchas personas están en pobreza extrema y no pueden asegurar su propia existencia, sino que necesitan de una ayuda externa, ya sea de algún gobierno o de alguna institución no gubernativa como una ONG para que pueda subsistir. Pues luego también la distribución justa del acceso a los recursos naturales y el uso de ellos. Entonces, acá creo que entra mucho que ver, como hemos venido hablando, ¿verdad? Sabemos que hoy por hoy hay pues secciones o fragmentos de la población que tiene mucho y tenemos secciones de la población que tiene muy poco o que no tiene nada. Entonces, la idea es que debería de haber una distribución justa. ¿Sí, Marlene? No, es que ahí le iba a decir que, por ejemplo, vimos, ¿verdad?, que hace tiempo, el año pasado, pobladores de una región de nuestro país estaban en contra de que saquearan tanta madera de sus bosques, porque a ellos no se les permite, ¿verdad? Y pues por cuidar los recursos está bien, pero a otras empresas sí se les permite, e incluso llegó la policía a atacarlos porque ellos sí tenían permiso de saquear esa madera de los bosques. Ajá, y eso es lo que venimos analizando, ¿verdad? Al final, pues limitamos a las personas, a los que menos tienen, los prohibimos más, y a los que más tienen y que tienen mayor recurso para explotar, porque así es como lo podemos ver,
les damos la oportunidad, ¿verdad? Y en lugar de prohibírselos, les abrimos más las puertas. Entonces, ese es un problema muy grande para afrontar un desarrollo sostenible. Gracias, Marlene, por la intervención. Luego, pues vamos a ver el equilibrio de las diferencias extremas entre ingresos de propiedad y bienes. Y es lo que venimos hablando, ¿verdad? Que lastimosamente la brecha es bien amplia en el América Latina y es la diferencia con los países europeos. En Europa la brecha entre pobreza y riqueza es más limitada, mientras que nosotros en América Latina nuestra brecha es más alta. ¿Eso qué significa? Que tenemos gente muy, muy, muy millonaria y gente muy, muy pobre. Y deberíamos de acercar y que esa brecha no sea tan grande y que las personas que tienen mucho, pues no tanto que tengan menos, sino que sus recursos, pues también, ¿verdad? No los acaparen, sino que también den la oportunidad a que las personas se desarrollen. Y eso pasa mucho con las pequeñas empresas. Vemos que alguien que está ahí sí que haciendo su pequeña empresa o un colegio pequeño, ¿qué pasa? Que los más grandes pues tratan de hacerlo más pequeño, tratan de no ayudarlo, entonces eso va limitando, ¿verdad? O lo ven como competencia y lo primero que hacen es que la empresa grande pues puede disminuir los costos y entonces la empresa pequeña que tenía el precio, digamos que vendía una pizza más cara, entonces ya no le compran porque la más grande puede vender su pizza más barata, ¿verdad? Y como nos vamos por lo más barato, entonces ahí, ¿qué hacen? Orillan que la empresa pequeña pues llegue a la quiebra. Entonces eso no debería de pasar en Guatemala, no debería de pasar en el mundo. Y básicamente el desarrollo sostenible se enfoca en eso. Bueno, entonces luego de eso, pues es asegurarles existencia humana y si se dan cuenta, todos estos se van ligando. Así como les decía, ¿verdad? Si nosotros vamos limitando esa brecha entre riqueza y pobreza y la vamos haciendo más pequeña, vamos a garantizar que las personas puedan ser autónomas, porque que no sería ideal para nosotros que supiéramos que las personas que viven en extrema pobreza pudieran ser autónomas y que pudieran tener sus propios ingresos, que pudieran cultivar sus propios alimentos, que pudieran tener su propio ganado y que ellos mismos pudieran subsistir. Pero eso qué sería? Pues sería que nosotros reduciéramos esa brecha y que se dieran las oportunidades. Por lo menos pasa en Europa, se tienen parcelas para las personas. Entonces, supónganse que ellos tienen programas con ONGs donde a cierto grupo de personas meten una solicitud y se les autoriza una región de tierra. Entonces, imagínense que a ustedes les dijeran, bueno, Sandra, le vamos a dar pues una parcela para que usted pueda tener sus vegetales. Entonces, imagínense que a todos en la población, nosotros, el gobierno viniera o alguna organización nos dijera, miren, les vamos a dar esto, ustedes lo pueden utilizar, pueden cultivar, y eso nos generaría pues una buena sostenibilidad. El problema es que pues son políticas que se aplican en otros países y lastimosamente pues en Guatemala no las tenemos, pero pues siempre vamos a tener la posibilidad de que nosotros podamos generar proyectos de ese tipo. Bueno, y creo que nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Será que pueden encender sus cámaras los que sí pueden para que pueda tomar la foto de la evidencia? Y con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Y aunque sea mi micrófono, licenciada. Está para bien. que esté presente. Buen día. Buen día. Solo nos falta Diana, don Víctor. Ok, entonces solo les voy a pedir que... ¿listo?